Ibarreños por el Mundo, un contacto con nuestra gente para saber cómo afrontan esta emergencia mundial en diferentes puntos del mundo. FM Ritmo y Plus TV Latino presentan Ibarreños por el Mundo. Gracias, Silvio Miguel. Un saludo cariñoso desde Ibarra para ti y qué gusto saludar con Cintia. 17 años ya en Estados Unidos trabajando y exponiendo todo su conocimiento en esas tierras lejanas. Qué gusto. Cintia es hija de gratos amigos nuestros ibarreños muy queridos, el doctor Gerardo Machado y Lupita Toro Moreno, ex reina de Ibarra, la mamá. De manera que inclusive somos amigos contemporáneos con Gerardo desde la escuela. Compañero mío era su tío Mario, pero Gerardo estaba un añito más y arriba. Lupita, profesora mía de Jardín de Infantes. Ya ve, estamos en familia y amigos del barrio porque somos de San Agustín, Cintia. Recuerde que Ibarra tiene ese barrio tan bonito, casi junto al Parque Pedro Moncaiba, una cuadra. Qué gusto saludarle, saber que está bien y vamos a conversar qué es lo que hace usted por allá y cómo ha pasado en esta época tan difícil para todos en el mundo, la época del coronavirus. Bienvenida, buenas tardes, Cintia Machado, en este programa de FM Ritmo Ibarreños por el Mundo. Cuéntenos. Muchísimas gracias, don Silvito, por esta oportunidad. Y sí, el mundo es tan pequeño y qué grata esta sorpresa. Pues, como usted dijo, sí, ya llevo viviendo 17 años en los Estados Unidos. Gracias a Dios tuve la oportunidad y la bendición de poder salir del Ecuador a estudiar en el exterior. Y tengo el doctorado en química de alimentos y trabajo aquí para una empresa de biotecnología que producen enzimas para diferentes aplicaciones, pero yo doy servicio técnico para las enzimas, para compañías de alimentos que utilizan enzimas en sus procesos. Mire cómo se destacan los ibarreños en otras partes, qué bien. Y tenía que estudiar química porque el papá es químico. ¡Qué coincidencia! Claro, vamos por Chicago, Silvio Miguel. Continúa con el programa. Sí, bueno, Cintia, cuéntanos un poquito cómo está la situación en North Carolina. Tú estás en la capital de ese estado, en Raleigh. ¿Cómo está el asunto de salud? ¿Cómo está el tema de provisión de alimentos y restricciones, si es que las tienen al momento? Sí, pues en realidad las restricciones empezaron a partir del 14 de marzo, cuando cerraron ya las escuelas. Los niños no podían ir a las escuelas. Y de la siguiente semana ya empezaron a pedir que la gente trabajara desde la casa. Gracias a Dios, el número de contagiados es mucho menor que el número que ves en otras ciudades como en Nueva York. A este momento hay alrededor de 7,000 casos. Y entonces está en control. Sí, hay muchas restricciones, muchos negocios han tenido que cerrar, han empezado ya protestas pidiendo que se vuelva a abrir y que se levanten esas restricciones, porque la gente de los pequeños negocios son los que están los que están sufriendo más por el problema económico. Al parecer, el día de hoy iba a anunciar el gobernador cuáles iban a ser los cambios que iban a hacer a las restricciones. Entonces, posiblemente a finales del mes, mucha gente que está trabajando desde la casa ya tengan que ir a las oficinas, pero esa es una de las... gracias a Dios tenemos esa facilidad de trabajar desde la casa, que no todas las personas tienen esa bendición o esa facilidad de poder trabajar solamente con una computadora y con el servicio de internet. Han estado, me imagino. Los tres, Silvio, Miguel, usted y yo, estamos gozando de esa facilidad que nos brinda la tecnología. Silvio Miguel también está trabajando en su profesión desde su casa y a mí me tocó también hacerlo desde mi casa en un pequeño estudio virtual de donde puedo manejar la radio que está en el centro de la ciudad. De manera que esas son las facilidades que nos brinda
ahora la tecnología. ¿Algo querías decir, Silvio Miguel? Sí, me refería a lo que Cintia estaba hablando de las restricciones y de los contagios y de cómo está la situación acá en los Estados Unidos. Aparte de lo que hemos venido diciendo, no hay una restricción total. ¿Tú crees, Cintia, que es el momento de que aquí se ajusten un poquito las medidas y que no nos dejen salir con la libertad que tenemos? ¿Crees factible eso? Ah, es muy complicado. Justo la semana pasada estaba hablando con una amiga mía que es profesora en la Universidad de Kansas, am, que da clases en la parte de microbiología y estábamos hablando de ese tipo de cosas. Y en realidad la única solución para este tipo de virus es el que haya una vacuna. Si no hay una vacuna y la gente se expone, lastimosamente se van a contagiar. Entonces, ese es el problema. Es difícil también toca uno ponerse en los zapatos de las otras personas, especialmente en Latinoamérica, por ejemplo, que hay gente que si no salen a trabajar no comen ese día. Entonces, es, es sumamente complicado. Sí, es importante la salud, porque sin salud no podemos hacer nada, pero al mismo tiempo es cómo poder ayudar en la parte económica, porque mucha gente sí se ha visto afectada. Aquí ha habido un incremento en el número del desempleo y el número de personas que han estado um, pidiendo ayuda, porque lastimosamente no tienen el ingreso para poder pagar por la arriendo o no poder pagar por la comida. Uh-huh. Tú vives sola en los Estados Unidos y tu Uh-huh. familia está, pues, tu familia cercana está en Ibarra. ¿Qué te parecen las medidas tomadas? Me imagino que estás en contacto con ellos y ahora enterada de lo que sucede. Las medidas tomadas en el Ecuador para poder ir frenando el crecimiento de esta pandemia. O sea, es la única manera el evitar que la gente que se propague o haya ese contagio de una persona a otra persona. Y sí, es necesario, pero como les decía antes, no todos tienen la bendición o la facilidad de tener un trabajo que puedan trabajar desde la casa frente a una computadora, frente a con las facilidades que tenemos ahora por la tecnología. Hay gente que tiene que salir a trabajar en el campo. Si la gente no sale a trabajar al campo, no vamos a tener alimentos. Entonces yo no quisiera estar en los zapatos del presidente o en los zapatos de los legisladores, porque es sumamente complicado, es poner en una balanza qué es lo más importante y cómo poco a poco ir flexibilizando esas restricciones para que la economía no se vea tan afectada. Uh-huh. De eso quería hablar, Cintia, porque hay que conocer cómo ha actuado el gobierno del Estado frente a esta pandemia para proteger, especialmente para brindar servicios de salud a quienes han sido afectados en ese estado. Uh-huh. ¿Cómo está eso? En ese sentido, no se ha visto que las restricciones que se han puesto o la ayuda que están dando a los pequeños negocios que han tenido que cerrar, se ve que sí han hecho un efecto, por el mismo hecho de que no tengamos tantos casos como tienen otros estados o otras ciudades mucho más, con una densidad poblacional mucho mayor. Pero el problema es que ahora la gente ya está empezando a protestar, que quieren que ya se levanten esas restricciones y poder seguir movilizando la economía. Pero sí, yo siento que lo que se ha hecho en las últimas 4 o 5 semanas ha valido la pena. Creo que fue a tiempo que pusieron las restricciones que pusieron. Uh-huh. Y aparte de eso también En es las cuanto personas, a ¿no? los servicios de salud, ¿los hospitales son suficientes? ¿Han colapsado o no como en otras partes? ¿Y se brinda el servicio al ciudadano que desgraciadamente ha sido contagiado? Sí, en ese sentido han curvas. O sea, si la gente no hubiera seguido las restricciones y curvas, si la gente hubiera seguido las restricciones y han puesto los límites en cuántas camas tienen en cada hospital y todo eso. Y al parecer, según lo que he visto los últimos números, la cantidad de camas en los hospitales que se utilizaron
es mucho menor de lo que estaba Listo. previsto, aún poniendo todas las restricciones que han puesto. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios, los hospitales no han colapsado aquí. En tu trabajo, totalmente 100% estás trabajando fuera de la oficina, no vas para nada pese a que sí hay la movilidad. No, para nada. La ventaja es de que en mi rol como servicios técnicos se puede hacer mucho de lo que hago por un correo electrónico, con un correo electrónico o con una conferencia como la que estamos teniendo ahorita. Entonces, en ese sentido, en mi trabajo no requiere. No requiere. Lo que sí es, tenemos un par de personas que sí tienen que ir porque tienen que correr experimentos y eso no se puede detener porque si se detiene eso, se detiene todo el proyecto. Entonces, en eso están yendo, pero son 4 personas nada más en un laboratorio sumamente grande, entonces están manteniendo su distancia. Como profesional química, como doctora en química, ¿qué nos recomiendas o qué recomiendas tú para hacer? Es verdad que con el cloro y algo de agua, con el jabón y algo de agua, con el alcohol, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué aplica o qué no aplica? Para mí lo más básico, lavarse las manos constantemente, cada vez que uno esté fuera y regrese, si uno va al supermercado. Yo, por ejemplo, cuando voy al supermercado, utilizo sí la máscara, porque eso sí ya fue una recomendación que hicieron para todo el país, pero yo no utilizo guantes, por ejemplo, porque el utilizar guantes me parece que puede hacer peor las cosas. Entonces, lo que sí hago es cuando ya llego a mi carro, ya pongo todas las compras, utilizo sí el alcohol, porque no tengo agua para lavarme las manos ahí, pero utilizo eso antes de subirme al carro. Yo ya cuando llego acá a la casa me lavo las manos y es eso, es lavarse las manos más frecuentemente, sí, utilizar el sanitizante también. Pero sí, o sea, son cosas básicas que a veces nos asustamos o creemos que uno tiene que hacer cosas Fuera de lo común. fuera de lo común, exactamente, pero en realidad es seguir lo básico, como Ahora, lavarse las manos. le podemos contar a Cintia que aquí es prohibido totalmente salir de las casas a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. Es totalmente prohibido, repito. ¿Allá es obligatorio estar en las casas o es voluntario? ¿Es una sugerencia de las autoridades que la acatan los ciudadanos? ¿Es así? Sí, exacto. O sea, nosotros no tenemos el mismo tipo de restricción que ustedes tienen. Sí, es recomendado que la gente se quede en la casa. Si el trabajo es esencial, uno se puede movilizar al trabajo, a la oficina. O si uno tiene citas con el médico o ese tipo de cosas, uno puede salir o al supermercado o a la farmacia. Entonces, sí, nosotros no tenemos la restricción de que desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana, digamos, no puede estar nadie en la calle, no. No, es más que cada persona puede tomar esa decisión. Inclusive se está pensando ya en reabrir ciertas áreas en ciertos estados. La Florida va a abrir playas en esta semana nuevamente. Y eso es, bueno, este país no puede pararse, el mundo no puede pararse tanto tiempo como se ha parado. Y en el Ecuador también ya están exigiendo y la gente necesita trabajar y necesitamos producir como antes, más ahora que hemos tenido una serie de problemas externos a más de la pandemia que nos llegó en nuestro pobre Ecuador. Como digo yo, es grave lo que está sucediendo con lo último, lo del petróleo. Entonces, esto implica responsabilidad, mucha responsabilidad para el ciudadano. Y esa responsabilidad no es nada más de algo que todos lo sabemos y todos deberíamos hacerlo diariamente y constantemente, cada cierto tiempo, periódicamente, el lavarnos las manos para poder, de cierta manera, eliminar el virus que nos contagiamos o nos podemos contagiar por nuestro tacto y por
porque está en el ambiente, la mascarilla, obviamente, que allá la están utilizando antes que acá en los Estados Unidos. Para ir cerrando el programa, Cintia, ¿qué quisieras decirles a los ibarreños? Que mi corazón está allá, aunque no esté físicamente, pero mi mente y mi corazón está con ellos y a todos les tengo siempre presentes y es difícil, todos estamos enfrentando una situación que nadie estaba preparado ni nadie se hubiera imaginado, pero creo que cada uno poniendo el granito de arena se puede salir adelante y eso significa el seguir las órdenes que los gobiernos han puesto o seguir las sugerencias que los gobiernos han puesto. Si tienen algo de recursos, compartir con las personas que no tienen los recursos, lo que les estaba diciendo antes, que tenemos que ponernos en los zapatos de las personas que lastimosamente no tienen las facilidades que nosotros tenemos, las personas que tienen que salir a trabajar al día para poder alimentarse. Entonces, si se tiene una bolsita de arroz, contribuir eso con cualquier persona. Y, y no perder la fe, porque en momentos como estos, que están fuera del control de nosotros, todos sabemos que hay un ser allá arriba que es el que tiene control de las cosas. Entonces, no perder esa fe y seguir adelante. Los ecuatorianos somos personas muy luchadoras. Nos hemos enfrentado a tantas crisis, a tantas cosas, pero siempre hemos salido adelante. Entonces, es eso, es el tener sentido de comunidad, de no ser egoístas y de ayudarnos unos con los otros. ¿Qué extraña, Cintia, aparte de lo natural de extrañar a la familia, los papás, la ñaña, los amigos? ¿Qué extraña de Ecuador y qué le gusta de Estados Unidos? Qué extraño del Ecuador. Extraño la gente, la cultura, a veces lo que yo les digo a la gente, a mis amistades, cuando uno sale, solamente hasta cuando uno sale se da cuenta de las cosas que uno tiene o valora mucho más las cosas que uno tiene. El hecho de que tengamos en el Ecuador el clima sea tan bello todo el año, que tengamos todos los alimentos que tenemos todo el año. Pero le cuento que ahorita son más o menos las 4:30 de la tarde. No sé si estamos en el mismo horario con usted y en el mismo horario con Silvio Miguel, sí. Pero está haciendo un poco de sol y está lloviendo. Bastante ha cambiado el clima en Ibarra. Pero claro, no tenemos los fríos extremos como existe en Estados Unidos, en los estados del norte sobre todo. El clima aquí ha cambiado un poco, pero es más soportable en todo momento tanto para quienes vivimos aquí como para quienes vienen a visitarnos. ¿Qué más extraña, Cintia? Como les decía, la cultura o el sentido de comunidad o el mismo hecho de que uno viviendo en el vecindario de uno, a todas las personas que viven alrededor uno les conoce, Claro. les ha conocido toda la vida. Aquí es un poco complicado, es un poco difícil poder establecer una amistad con las personas que viven alrededor de uno. Entonces es algo de lo que sí se extraña. No me vas a decir que no extrañas unas empanadas de Unas empanadas de viento. Y un helado de paila. Claro, eso sí. Extrañamos, así es. Sí. Muy bien. ¿Hay otros ecuatorianos en donde está viviendo Cintia? Sí, hay varios ecuatorianos y también como estudié la ingeniería, estudié en el Zamorano. Entonces hay un grupo también de estudiantes graduados de Zamorano de otros años que usualmente nos reunimos una vez al mes. Pero ahorita no nos hemos reunido en casi 2 meses. Claro. Sí. Ahora no hay reuniones. Y se extraña eso que tenemos los ecuatorianos, los latinos, de darnos la mano, de darnos un abrazo, de saludar con beso en el cachete. Ya no hay cómo. Hay que mantener ahora la distancia social, que es lo que dicen, para evitar contagios, ¿no? Sí. Bueno, Cintia,
Gracias por tu tiempo. Siempre es bueno hablar con ibarreños que están en algún lugar del mundo. Estamos lejos de Ibarra, extrañamos eso y más cosas que nos has dicho. Y a través de la radio eh, nos permitimos entrar a las casas de muchas personas. A la radio de Ibarra, en las casas de Ibarra, es algo que nos ha acercado. Te cuento que este programa lo venimos realizando ya casi 3 o 4 semanas. Está en la plataforma de YouTube fmritmoibarra.com. Hemos tenido gente, amigos y personas que han salido hace muchos años, que extrañan, que coinciden con lo que tú dices y que están viviendo cada uno una historia diferente en esta temporada que pronto va a pasar. Te mando un fuerte abrazo, Muchas Cintia, gracias. deseándote que sigas bien, que tu salud se recupere al 100% de este inconveniente que habías tenido hace pocos meses, pero en cuanto a esta pandemia, que estés segura, que estés bien. Fue grato verte, te había visto cuando eras muy pequeña y ahora ya has estado grande. Me alegro muchísimo. Vamos con la parte final para Ibarra. Muchísimas gracias. 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 Y qué gusto haber tenido esta conversación con Cintia Machado Toro Moreno, una ibarreña que está en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, que tiene su profesión y que nos hace quedar muy bien a los ecuatorianos allá. Muchísimas gracias. Que esté bien, Cintia, y que no le haya afectado esta pandemia. Cuídese mucho, que desde acá nosotros también nos cuidamos y estamos en contacto con Gerardo, con Lupita y con la familia y los amigos. Muchísimas gracias. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá